Ahí está. Bueno, ahí empezó a grabar. Bueno, hola a todos. Hoy vamos a tener otra entrevista muy especial. Ya hemos entrevistado a Emiliano Naranjo, así que ahora nos toca con Carolina Ferrante. Bueno, Caro, muchas gracias por aceptar la invitación. Y voy a pasar a presentarte y después, bueno, lo que vos nos quieras decir y empezamos con la entrevista. Contarles que Caro es socióloga por la Universidad de Buenos Aires, después hizo su doctorado también en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y desde hace unos años es investigadora del CONICET. Lo bueno de Caro, y que por eso le hemos invitado, es porque en realidad es una persona que ha investigado e investiga actualmente sobre la discapacidad, sobre lo que se dice los estudios críticos en discapacidad, y el deporte ha sido uno de sus temas o de sus intereses de investigación. Y de hecho, todos los que nos gusta estudiar cuestiones vinculadas al deporte para las personas con discapacidad, si estamos en Argentina, Caro es como una lectura obligada, porque uno de sus bueno, algunas de sus investigaciones tienen que ver con inclusive el origen de los deportes adaptados en nuestro país. Así que de esto también ya le vamos a estar preguntando durante la entrevista. Así que bueno, nuevamente, bienvenida, Caro. Bueno, gracias. Gracias por la invitación, Mariano. Y bueno, un gusto, un placer estar acá compartiendo e intercambiando. Bueno, Caro, hay algo particular en vos, que es que sos socióloga. Y generalmente cuando uno, desde el sentido común, piensa en la discapacidad, piensa en las disciplinas o los saberes que abordan la discapacidad, siempre lo que se le viene a la cabeza es el tema de la medicina, de las ciencias médicas, de las ciencias biomédicas. Entonces, mi primer pregunta es, ¿qué tiene que decir la sociología o las ciencias sociales sobre la discapacidad? ¿Qué podría decir sobre la discapacidad? ¿Pueden las ciencias sociales estudiar o abordar la discapacidad o es un tema exclusivo de las ciencias médicas? Bueno, la apuesta desde las ciencias sociales es decir que la discapacidad no es solo un asunto médico. Si bien puede tener que ver con eso que entendemos como el espectro de lo biológico en nuestro mundo social, no es reducible a eso. Y si bien en los clásicos de la sociología el tema de la discapacidad no ha sido un tema central, en los años 60 sí va a tomar agenda en la sociología de la mano de una obra que es un clásico de la sociología, que es Estigma, la identidad social devaluada, de Irving Goffman. Goffman era un sociólogo norteamericano y en este libro él va a sentar las bases para mostrar que la discapacidad, como les decía antes, no es reducible a un hecho biológico nada más, ni individual. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Por un lado, porque ¿qué se entiende por discapacidad? Está muy asociado al alejamiento de lo que se entiende que es el hombre normal, y entonces eso es una construcción sociohistórica, cultural. Y por otro lado, porque las consecuencias de tener una discapacidad no son reducibles nada más a los aspectos biológicos. Para decirlo más llanamente, tener una paraplegia no es algo que nada más me impide caminar. No, tiene muchísimas consecuencias en el orden de lo social, en el orden de lo interaccional, en el orden de la identidad y también en mi posicionamiento en la estructura social. ¿Cómo es esto? Por tener una discapacidad se me va a imputar una identidad devaluada que me va a seriamente limitar las posibilidades de acceso a los roles sociales generales. Si del común de los ciudadanos se espera que trabajen, que estudien, que formen familia, que tengan hijos, que participen en el espacio social, en las personas con discapacidad esto va a estar puesto en cuestión. Entonces, Goffman, a través de esta obra que presenta en 1963, va a sentar las bases para mostrar que la discapacidad es un asunto público. Y uso este término, que es un término que viene de pensar
a ciertas cuestiones o ciertas problemáticas como asuntos públicos, es una invitación que nos hace otro sociólogo norteamericano, que era Charles Wright Mills. Él, en la imaginación sociológica, dice, bueno, aquellos problemas que atañen a procesos sociohistóricos e instituciones sociales no son problemas individuales, son asuntos públicos. Y entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué diferencia hay entre pensar una discapacidad como un problema individual o un problema público? Que si es un problema público, puede ser transformado colectivamente. En cambio, un problema individual, no, es algo que, por último, no sé, atañe a la psicología, a tu disciplina. Entonces, lo que Goffman va a poner en discusión es decir, bueno, la discapacidad es un asunto social, es una construcción social. Y bueno, y después van a venir un conjunto de personas con discapacidad que, tomando estos aportes, van a elaborar una mirada alternativa de la discapacidad, alejada de explicaciones biológicas, que va a ser lo que se conoce como el modelo social de la discapacidad, que por lo que estuvimos comentando, entiendo que los alumnos y alumnas están ya embebidos en que existe un modelo social de la discapacidad. Justamente te iba a preguntar, te voy compartiendo algunas cosas que se me venían en la cabeza, hay un poquito de acople. Bueno, se me venía a la cabeza, digo, si ya en la década de 1960 Goffman empezaba a plantear estas cosas, como que la discapacidad no era una cuestión exclusivamente biológica, sino que tenía que ver con la construcción social, con una cuestión pública. Digo, 20 años antes ella estaba, de cierta manera, discutiendo de lo que iba a ser la primera clasificación de la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, que viene a plantear que la discapacidad y la minusvalía es una consecuencia de un déficit biológico de las personas con discapacidad. Sí. Digo, o sea, también hay estos genios, estos adelantados, son adelantados a su época. Sí, y sí. Mira, Caro, y justamente vos mencionabas esto del modelo social, que con los estudiantes de este curso ya lo vienen trabajando, pero bueno, hablamos mucho del modelo social y del modelo médico, que obviamente lo hemos estudiado desde Agustina Palacio, pero yo te pregunto, ¿quién inventa esos términos? ¿Quién fue el autor o los autores que por primera vez hablan de modelo social o modelo médico? Bueno, mira, la cuestión es así. Tenemos estas bombas que tira Goffman, ¿no?, al aire. Y estas bombas germinan en un grupo de personas con discapacidad de Norteamérica, que ellos estaban en el ámbito universitario y van a empezar a cuestionar su posibilidad de acceso y de circulación en el ámbito universitario. Uno de los referentes de este movimiento es Ed Roberts. Él va a crear el movimiento por la vida independiente, que va a tener mucha influencia en mostrar que la discapacidad está fuera de las personas con discapacidad, que está en las barreras del entorno. Esta perspectiva, que va a tener mucho énfasis en la reivindicación de los derechos civiles, y si les interesa este tema, los invito a que vean el documental Campamento Extraordinario, que está en Netflix, que reconstruye todo el origen de este movimiento por la vida independiente y más ampliamente el movimiento por los derechos civiles de las personas con discapacidad en Estados Unidos, que es espectacular. Estas ideas de Norteamérica, o de Estados Unidos, mejor dicho, migran a Reino Unido y son recuperadas por otro conjunto de personas con discapacidad, entre quienes se encontraban Paul Hunt. Paul Hunt era una persona con una discapacidad motriz que vivía en una residencia para personas con discapacidad. Él tenía un nivel de compromiso de discapacidad muy fuerte, que le impedía realizar muchas tareas de modo independiente. Entonces,
Debido a esto estaba en una institución segregada. Y Paul Hunt, en el 66, veíamos que en el 63 es Estigma de Goffman. En el 66 compila un libro que va a recuperar la noción de estigma y va a compilar una obra en la que participan 12 personas con discapacidad que viven en esa residencia y narran la experiencia de la discapacidad en primera persona. La mención, bueno, ya ahí me estoy metiendo en cuestiones que capaz, no importa, que no lo mencionan a Goffman, pero no importa, eso es superfluo. ¿Qué es lo importante? Que ahí estas personas con discapacidad van a recuperar su propuesta de pensar a la discapacidad como una construcción social. ¿Y qué es lo que van a decir? Es que la discapacidad es algo que tensiona el orden social vigente, porque pone en cuestión los valores que sustentan las sociedades capitalistas. Es decir, la perspectiva que decía, que venía de Estados Unidos, que la discapacidad es algo que surge del entorno, es cruzada con aportes del materialismo histórico, con el marxismo. Y entonces, de esta unión, ¿qué es lo que se va a decir? Que la discapacidad es una forma de opresión que emerge cuando una sociedad está organizada nada más en función de un cuerpo capaz, un cuerpo normal, o bueno, o podríamos decir hoy legítimo. Paul Hunt, en el 72, manda una carta de Guardian e invita a las personas con discapacidad a organizarse. Y ese es el germen que después va a originar la UPIA, que es la Unión de Impedidos Físicos sobre la Segregación. Ahí se suma Vic Finkelstein, que es otro referente importante de esta asociación, y junto a Hunt, pero también otro grupo de personas con discapacidad, van a escribir un manifiesto, que es el manifiesto de la institución, y ahí es donde va a estar esa clásica definición que dicen que la discapacidad no tiene que ver con la deficiencia, sino que es algo que surge de un entorno social que no tiene en cuenta a las personas con discapacidad. Y en esa clásica definición distinguen deficiencia y discapacidad, para distinguir que la discapacidad es un problema sociopolítico que no tiene nada que ver con el orden de lo biológico. Y esta perspectiva que ellos la van a brindar en 1976, en 1983 Mike Oliver, que es un sociólogo, era porque falleció, un sociólogo con discapacidad motriz, que también es un referente de esta corriente, en 1983, él, en un libro que escribe para explicarle a sus alumnos de trabajo social las consecuencias que tenía las distintas perspectivas de la discapacidad en las vidas de las personas con discapacidad, y esto lo hace como persona que atravesó pasar procesos de rehabilitación y las consecuencias de las políticas. Usa esta caracterización de modelos para que ellos pudieran ver cómo definimos a la discapacidad tiene consecuencias muy fuertes y muy significativas en la vida de las personas con discapacidad. Entonces ahí distingue. Todos hablamos de modelo médico rehabilitador, pero lo chistoso es que él no habla de modelo médico, habla de modelo individual y modelo social. Que es interesante, porque después, más adelante, se le achaca mucho al modelo social olvidarse de los aspectos médicos de la discapacidad. Pero en realidad el pobre Oliver en realidad hablaba de modelo individual, y él lo aclara por qué habla de modelo individual después más adelante. Porque él dice, bueno, sí, obviamente hay algo de que las personas con deficiencia tienen que atravesar procesos de rehabilitación en muchas circunstancias. Eso no sería lo discutible serían las perspectivas que se tiene de la discapacidad y cómo eso influye en la identidad de las personas con discapacidad. Desde esta perspectiva de Oliver, bueno, entonces él distingue el modelo individual, que dice, ahí pasa una ambulancia,
en las sociedades occidentales y capitalistas se caracteriza por estar muy atravesado por la medicalización de la discapacidad, y en base al mismo se piensa la discapacidad como una tragedia personal y como una cuestión que genera esencialmente dependencia, y excluye la posibilidad de participar en el mercado de trabajo, convirtiéndolo a las personas con discapacidad en pobres merecedores. Me perdí lo que estaba diciendo. La ambulancia me tildó. Quisiera hacer un comentario porque, a ver, también yo voy a contar que obviamente cuando yo me meto en todo este mundo de la discapacidad del deporte y empiezo a leer las cosas de Caro, más allá que ya nos conocemos, pero para mí es un placer poder estar hablando con ella. Así que yo me voy a poner en el rol de alumno y le voy a decir a Caro como si fuera mi profe, a ver si yo voy entendiendo lo que ella ha ido contando. Un poco para situarnos en esos momentos, porque por lo que vos contabas, cuando surge todo el movimiento de vida independiente en Estados Unidos, más que nada como un reclamo de derechos civiles, cuando esto llega a Reino Unido, estos primeras personas con discapacidad, que también eran académicos, es como que le dan todo un fundamento más político y sociológico a este, digamos, activismo de pedir que se reconozcan derechos. Y aparece como esta, más allá de ser ahora una cuestión social, de entender que la discapacidad no solo está en el cuerpo, tiene que ver con lo biológico, sino también con el hecho de poder acceder a lo mismo a los mismos derechos, a las mismas actividades, a los mismos ámbitos de las personas con discapacidad, es como que lo político aparece en esto de decir, bueno, pero no pueden acceder porque hay una organización social que tiene que ver con un sistema capitalista que indirectamente establece lo que es ser normal y por ende lo que es ser anormal. Entonces, sí, una persona anormal vendría a ser aquella que no es capaz de producir, de trabajar. Entonces pasa a ser una persona que, como no puede producir, solamente en el mejor de los casos lo que puede es ser asistida por otros. Pero la lógica sería que es una persona anormal, diferente al resto, que o se normaliza a través de, ya veremos, de las ciencias médicas, o se queda en un lugar de pasividad y de asistencia social, de cierta lógica. Y por ahí estos académicos, estos pensadores, digamos, de Reino Unido vienen a decir, no, eso es o sea, esto tiene que ver con cómo está organizada la sociedad, discutamos esto. Exacto, exacto. Ellos lo que dicen es, no hay nada intrínseco que haga que una persona con discapacidad sea excluida del proceso de trabajo. Y ellos le dan mucha importancia al tema del trabajo. ¿Por qué? Porque en las sociedades capitalistas el trabajo es el principal estructurador de la identidad social y es el que te ubica en la estratificación social. Entonces dicen, no hay nada de peso que justifique, esto es arbitrario y por ello hay que transformarlo. Y es por esto que ellos van a proponer la lucha por los derechos políticos de las personas con discapacidad, para transformar a la sociedad opresora. Entonces, gracias porque ahora me acuerdo que era lo que quería decir. Entonces, lo que Oliver va a decir es, las políticas de discapacidad, en base a si están orientadas desde un modelo individual o desde un modelo social, tienen consecuencias muy diferentes en la vida de las personas con discapacidad. Cuando se basan en un modelo individual, lo que hacen es generar la opresión de ellas. ¿Por qué? Porque por un lado, lo que vos decís son los dos caminos, o normalícese para ser útil, pero en esa promesa de normalización es una promesa un poco tramposa y mentirosa. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se inculca en el proceso de rehabilitación tradicional? Usted tiene que esforzarse para poder reintegrarse a la sociedad.
Pero después, cuando esa persona sale de un centro de rehabilitación, vamos a poner una persona que adquiere una paraplegia. Hace todos los esfuerzos por ser funcionalmente apto. Pero después, ¿qué es lo que sucede? Sale a la calle y hay una escalera donde tendría que haber una rampa, los taxis no le paran, pierde amistades que tenía porque se quieren desentender de él, quiere conseguir un trabajo y no lo consigue. Entonces, la promesa de la rehabilitación es muy limitada. Y además que hay veces que esa promesa de la normalidad no es alcanzable. Y la otra propuesta es, bueno, si usted no se puede rehabilitar y no puede alcanzar la normalidad, sea un desecho humano, sea un parásito social en una sociedad que hace de la dependencia el peor pecado capital, sea dependiente, viva de la limosna social, y además le vamos a dar una limosna que no le alcanza ni para sobrevivir, viva de su familia o pida limosna. Entonces, las políticas, cuando parten de una perspectiva de la discapacidad como un asunto meramente asistencial o caritativo, generan efectos muy opresivos en la vida de las personas con discapacidad. En cambio, cuando parten de un modelo social, las personas son percibidas como ciudadanos, entonces se logra la inclusión. Pero otro de las patas del modelo social es, por este interés que ellos tienen en evidenciar los efectos de las políticas en la vida concreta de las personas con discapacidad, es proponer la creación de un centro de estudios sobre la discapacidad. Y eso es lo que va a generar lo que conocemos como los Disability Studies. Para ellos, la sociología y las ciencias sociales tenían que estudiar las raíces estructurales de los procesos de discapacitación, porque ellos piensan siempre en términos de discapacitación, e inclusive no hablan de personas con discapacidad, sino hablan de personas discapacitadas, para decir, es la discapacidad la que nos discapacita, y si te incomoda este término, bancátela, porque es lo que la sociedad me genera a mí. Es a propósito y es para generar, no me vengas con un eufemismo. Entonces ellos hablan explícitamente de discapacitados, de discapacitación para enfatizar todos estos procesos opresivos. Y los estudios sociales de la discapacidad tendrían que contribuir a la lucha por la emancipación a través de visibilizar los procesos estructurales de generación de discapacitación. Bueno, qué fuerte el término, porque hablar de discapacitación es como, a ver, una persona discapacitada es como una persona robada, una persona despojada. Entonces, es una persona que su discapacidad, su imposibilidad de realizar un montón de cosas tiene que ver por cómo está organizada y cómo funciona la sociedad, o sea, con los efectos que tiene sobre su vida esta organización social. Mira, Caro, y ya que estamos hablando sobre discapacidad en general y digamos, de todas estas teorías sociales sobre la discapacidad, muy interesante. Mira que empecé preguntándote qué tenía que decir la ciencia social sobre la discapacidad, y todo lo que hemos hablado. Evidentemente tiene mucho para decir, pero ahora yo te diría que hablemos del deporte. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de mechar y de articular el deporte para las personas con discapacidad con estos estudios sociales o los disability studies, perdón mi inglés, sobre